Para terminar este viaje por el derecho romano veremos la época postclásica del Imperio absolutista romano. Veamos la historia del Imperio absolutista romano. Periodo postclásico, primera fase, Imperio único. Empieza en el año 285 después de Cristo con Diocleciano, primer emperador. El Imperio romano se mantuvo unitario, gobierno hasta el 305, se dispuso a la tarea de restaurar la unidad del sistema político romano, gravemente comprometida por la crisis del periodo clásico. Diocleciano se dio cuenta del hecho real que el inmenso imperio romano no gravitaba más alrededor de Roma, sino de dos grandes polos con intereses geográficamente distintos, por un lado las provincias occidentales y del otro las orientales. Para conciliar la unidad del imperio creó un sistema de gobierno en el año 286, la tetrarquía, gobierno de 4, la administración del imperio con 2 Augustos y 2 Césares. Quiso unirlos a vivir bajo una ética romana imponiendo la religión pagana y el ordenamiento jurídico oficial, el ius romanorium. La aspiración de orden fueron los motivos que lo empujaron a atacar y perseguir a los cristianos. A partir del 303 promulga 4 edictos en los cuales se marca la acción emprendida contra los cultos cristianos, y en el 305 abdicó, indujo a Maximiliano, su colega, a hacerlo de forma contemporánea. En el año 312 y 313 Constantino Licinio queda como patrono del Imperio Romano. En el 313 viene el edicto de Milán, libertad de cultos, y en el año 323 entran los dos en guerra y Constantino derrota a Licinio y empieza el imperio único de Constantino. Organizó su imperio con 2 capitales, Roma en occidente y Constantinopla en oriente. En el año 325 convocó al concilio de Nicea a los obispos cristianos para poner fin al desacuerdo, y durante su imperio la memoria de Roma como la vieja ciudad se descoloriza con el florecimiento de Constantinopla. Y en el 337 Constantino muere y se vio la lucha entre sus hijos por la sucesión del trono. Ese es el efecto de la separación de hecho del Imperio Romano. Se da la separación entre los hijos de Constantino, Occidente y Oriente. Occidente queda con Constantino II, que muere en el 340, pero va a compartir también el Occidente con Constante, que muere en el 350. Y en el Oriente queda en Constanzo, que muere en el 361. La división se volvió totalmente definitiva y esta fase termina en el año 395 con Teodosio I. Con la muerte de Teodosio viene la segunda fase. La fase de imperio doble comienza en el 395 y va hasta el 527 después de Cristo. Comienza con la muerte de Teodosio I, que gobernó en un periodo del 379 al 395. Él sucedió el trono de Grecia a sus hijos, Honorio y Arcadio. ¿Qué pasaba? Que tenían 11 y 17 años de edad. Lo que pasa aquí es que necesitan unos asesores. Para Arcadio se le colocó a Rufino y para Honorio a Estilicón. Roma se dividió en 2 imperios con 2 reyes en el poder, en el Imperio de Oriente y Occidente. En el Imperio de Occidente, este imperio pues desapareció en el año 476, en el siglo V, con la invasión de los pueblos germanos. ¿Qué pasaba? Que en el Imperio de Occidente no existía un polo de atracción, ya que con los germanos, porque ni político ni cultural. Los germanos, los bárbaros más específicamente, no hablaban latín ni griego, entonces hubo siempre un desacuerdo en esa parte. Ahora, hablando del Imperio de Oriente, de Arcadio, gobernado por Arcadio, Constantinopla, capitalmente hablando, estaba bien. Entonces hubo un conflicto, ya que Hostilicón propuso la diócesis de Lucia. Entonces Hostilicón tenía un conflicto con Rufino, que era el asesor de la otra parte del imperio, de Arcadio, y dijeron no puede ser así. Entonces, a medio de este conflicto aprovecharon los bárbaros, que ya se tenía un conflicto, los góticos, entre otros, para formar una guerra. Bueno, en el 408 murió Arcadio. ¿Qué pasa? Que sucedió su hijo Teodosio II, porque pues ya estaba Teodosio, y que gobernó de 408 a 450 después de Cristo. Teodosio alivió las tensiones, reordenó la administración de este gobierno. Después de la muerte de Honorio, fue proclamado, en el 493 murió Honorio y fue sucedido por Giovanni, un alto funcionario de la corte, y pues Teodosio II, que era el emperador de Oriente en ese momento, no lo reconoció. Entonces en el 425 es derrotado. ¿Qué pasaba? Que Honorio tenía una hija, Gala Placidia, que tenía un hijo que se llamaba Valentino III.
Entonces él le cedió el poder a Galia Placidia mientras Valentino III creció. Valentino III creció efectivamente y murió en el 455. Lo sucedió a Vito del 455 al 457, que se retiró del poder, en donde subió Flavio Juliano Mayoriano, que gobernó del 457 al 461. Ya Recímero, que pues era el que tenía el poder en Roma en ese momento, nombró a Livio Severo, que estuvo en un periodo del 461 al 465. Luego gobernó Antenio, que estuvo del 467 al 471. Y luego llegó Olibrio, que estuvo del 471 y murió en el 472. En este año también murió Ricímero, algo que yo quiero recalcar, que es el aporte más importante de Teodosio II en el poder, que fue el Código Teodosiano del año 439. Entonces antes estaba un código de carácter privado, leyes privadas, el que era el Código Gregoriano, y después se implantó el Código Hemogeniano, que también tenía leyes privadas, y luego llegó Teodosio y implantó un código de carácter oficial, el primer código de carácter oficial en Roma. Ya en el 491, del 491 al 518, gobernó Anastasio, y luego ya Justino I, que era fue un gran general, gobernó del 518 al 527 después de Cristo. Ya Justino, con este gobierno de Justino I pasó algo muy importante para Roma, ya que se dividió en los ortodoxos y los monofistas, que los ortodoxos eran dos partidos políticos, el partido de los azules y el partido de los verdes. ¿Qué pasaba acá? Que los ortodoxos fueron confirmados, entonces la iglesia, los obispos comienzan a perseguir a los monofitas, que era el partido de los verdes, y ya en esta forma pues eran los partidos del hipódromo. Murió Justino y fue nombrado Justiniano, que es su sobrino, que sigue con la fase de Justinea. Ahora veremos la fase justinianea. Esta última fase va del año 527 al año 565 después de Cristo, en el gobierno del emperador Justiniano. Justiniano, ya estando la humanidad en la Edad Media, buscó la restauración de la romanidad, a pesar de que era extranjero y bizantino. Su manera de buscar esta restauración fue mediante la búsqueda de la paz entre cristianos católicos y cristianos ortodoxos, buscando unificar el imperio de Oriente y de Occidente y garantizar la seguridad de las fronteras con persas y bárbaros. En general, la restauración jurídica del imperio y asegurando lo militar en las fronteras. La restauración y reunificación territorial del imperio, la pacificación religiosa, la adecuación jurídica a los nuevos tiempos de importantes institutos jurídicos públicos y privados. Otros factores de la caída del Imperio Romano fueron los saqueos, como el segundo saqueo de Roma, hecho por el reino de los vándalos, hasta la pérdida de su territorio, solo logrando mantener en determinado momento la península itálica, la costa de Dalmacia y el norte de la Galia, perdiendo finalmente sus territorios de Occidente y posteriormente perdiendo los de Oriente, llevando esto al fin de la civilización romana. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y en 1453 el Imperio Otomano, es decir, los turcos, conquistan Constantinopla y finaliza el Imperio Romano de Oriente. Fue tan trascendental la caída del imperio en sus dos territorios que éstas dividen a la historia. Se da la antigüedad, de 476 a 1453, la Edad Media, y en 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente, inicia la modernidad. Naciendo de esto importantes imperios, como el Imperio Otomano, el Imperio Bizantino, el Imperio Latino de Constantinopla,
el reino de Odacro en la actual península itálica, el reino de los visigodos en la península ibérica, así como el reino suevo, entre otros grandes imperios. Llegó el momento de hablar de la estructura estatal en el imperio absolutista, o sea, en el periodo posclásico. Veamos la estructura estatal del imperio absolutista romano. La dimensión sociológica de población estaba constituida por los cives romanes. Este era el término que entendía a casi la totalidad que hubieran nacido o tuvieran derivación de nacimiento en el territorio de las provincias en que el imperio estaba dividido. Los cives romani estaban privados del carácter auténtico de los ciudadanos porque se les había negado y se les había cerrado la puerta del gobierno, salvo en los cargos nombrados en el beneplácito del emperador. El emperador veía a los civis romani como simplemente súbditos, con derechos limitados a la esfera del ius privatio. Los súbditos con menor derecho eran todavía los latini uniani y los aeliani, pero la decadencia de la esclavitud fue llegando y también el decaimiento de estas categorías, hasta que se abolió definitivamente con Justiniano. Bárbaros eran súbditos pero totalmente extraños a la población romana y latina. El Estado romano les permitía la residencia en el cerco del imperio. Se trataba de gente extranjera, extraegentes, admitidos a relaciones jurídicas privadas con los romanos y a veces a hacer parte de su ejército. Los huéspedes, o sea los hospites, vivían en las reservas concebidas por los emperadores. Pertenecían a las siguientes categorías. La primera era foederati, obligados al ejército, pero aseguraban el comercio y también el conumbium. La segunda eran los laeti, prisioneros liberados y beneficiados con pequeños terrenos a cambio del servicio en el ejército romano. Las graduaciones sociales fueron progresivamente afirmándose sobre el plano jurídico. Los emperadores se dedicaban poco a los esquemas uniformes y más bien dieron disposiciones contradictorias. La sociedad romana expresó siempre una clase totalmente privilegiada al resto de la población. Esta clase era llamada los potentes. En el ámbito de la población residual se formó una restringida burguesía ciudadana económicamente autosuficiente, pero por debajo se formó una masa variada y olvidada de personas que se sostenían por su propio trabajo. Hablemos de los beneficiados, que eran los potentes. Esta era la clase social la cual los emperadores le reconocían más privilegios y cada vez más autonomía jurídica. La constituían las familias de altas burocracias imperiales y de gran potencia económica, que vivían como pequeños estados dentro del estado, abastecidas de la clientela y verdaderos y propios cuerpos pequeños del ejército romano. Periodo posclásico. Estructura estatal. El territorio. Estaba dividido por provincias agrupadas en diócesis, reunidas a su vez en prefectaturas consteladas por varios municipios. Las provincias llegaban a ser aproximadamente 87 después del siglo V, después de Cristo llega a ser 120. Estaban a cargo de gobernadores, los procónsules, los rectores, ¿sí? La diócesis estaba, en las cuales las provincias se agrupaban, eran de 12, después pasaron a ser 14. Estaban sometidas en un vicarius y estas a su vez para efectus con el título de expiatabile y con la tarea de sustituir al prefecto de la vigilancia sobre los gobernadores de la provincia y hacer de segundo grado el appellato contra las sentencias de los rectores. Los municipios tenían su autonomía. El gobernador, el emperador, era ejercía
autocráticamente por el emperador, creador y jefe de una complejidad jerárquica administrativa. El emperador, antes concebido como divinidad viviente, después del triunfo del cristianismo se retiene como representante terrenal de Dios en la tierra y era objeto de veneración religiosa. La jerarquía administrativa estaba compuesta por la administración civil, altos funcionarios, subalternos y la administración militar. La administración central también estaba dividida por los altos funcionarios y por los príncipes. Esta es la estructura del periodo posclásico. Veamos la evolución del derecho del Imperio absolutista romano. Periodo posclásico romano, Imperio absolutista. El emperador Justiniano I creó el Corpus Iuris Civilis. Es una compilación de los 12 libros y en lo cual los más relevantes son el Código, que fue creado en el siglo 528, el Digestio, que fue en el siglo 530, que era la compilación de sentencias jurídicas para apoyar la interpretación del Códex. Las Institutas, que fueron creadas en el siglo 533, que era la adaptación didáctica para estudio. Con la muerte de Justiniano, en 565, se fue perdiendo el derecho romano puro. En el año 1100 después de Cristo llegó Irnerio, comienza a analizar el derecho y no puede creer que solamente haya derecho en la iglesia. Dentro de su investigación analiza el Corpus Iuris Civilis de Justiniano y ve un tesoro en él y forma unas escuelas llamadas glosadores. Continuando, Surcio con el derecho internacional, después Barloto de Sassoferrato con el derecho privado y después Sino de Pistoia con el derecho civil. Y forman varias escuelas como las posglasadoras, la exética, la histórica, para así formar varias escuelas y solamente dedicarse al derecho romano. Eso ya fue en el siglo XIV y el derecho romano estaba en pleno furor. A finales de la Edad Media se crearon dos polos en el mundo jurídico. Uno, la iglesia con el derecho canónico, que era el Corpus Iuris Canonicis, y el segundo, el mundo académico con el derecho romano. Los académicos deciden unir estos dos polos y lo llaman derecho común, en pleno renacimiento de la Edad Moderna. Como ya lo vimos, el Corpus Iuris Civilis es una obra que vio la luz por primera vez entre los años 527 y 565. Cuando Justiniano, en su afán de formalizar el ordenamiento jurídico del imperio, llevó a cabo la mayor recopilación del derecho romano de la época. Esta acción fue el resultado de un proceso que venía desarrollándose desde el gobierno de Constantino, del 306 al 337 d.C., debido a que la práctica de los emperadores llevaba un uso indiscriminado y generalizado de los rescriptos, por lo que Constantino afirmó que estos no podían contradecir el ius, el cual solo podía ser derogado por razones de equidad y en casos concretos por el emperador, asumiendo en forma exclusiva la atribución de examinar la interpretación interpuesta entre la equidad y el derecho. En otras palabras, el emperador Constantino dio el primer paso para declarar la superioridad del derecho sobre la cáustica jurídica, lo cual llevó a que los juristas romanos se vieran obligados a acudir permanentemente a los edicta o leyes generales, es decir, a las normas de contenido general y abstracto dictadas por el emperador para dirimir cuestiones jurídicas. En el Bajo Imperio la cultura jurídica posclásica pierde claridad. Los juristas se limitan a la función y simplifican del sistema de fuentes clásico, integrado por el ius civile, el ius gentium y el ius honorarium, y surgen las primeras compilaciones tanto de Lura como de Leges. Se puede indicar también que dicta la célebre ley de citas, para evitar las citas de los juristas antiguos ante los tribunales, cita cuya pureza era incontrolable. Se dictó en Rávena en el 426 d.C. por los emperadores Valentiniano III y Teodosio II, la célebre ley de citas, que reducía las citaciones en juicio de los juristas clásicos a 5: Papiano, Paulo, Ulpiano, Modestino y Gallo. El derecho de esta época se caracteriza por el denominado derecho vulgar. Este se le llama la diferencia entre el derecho cristalicio,
es decir, el que está fijado por el escrito y el que realmente se lleva a la práctica. Esto implica que el derecho oficial y el derecho que realmente se practica cada vez se distancian más, aunque no se debe olvidar que pese al ser derecho romano vulgar, sigue siendo derecho romano. Igualmente, las fuentes del derecho siguen siendo las mismas, pero ahora las constituciones imperiales pasan a llamarse leyes y la jurisprudencia de los juristas se llama iura. Ambas fuentes tenían vigente a los tribunales y a su tenor debían resolverse los conflictos. Debido a la ingente cantidad de textos legales, había cada vez más problemas de conocerlos todos. Se promulgó una ley por la cual se limitaba a 5 de los juristas que podían ser citados en los tribunales. En cuanto a las leyes, se hicieron recopilaciones para facilitar su consulta. Esas recopilaciones se harían en forma de códigos, como son el código gregoriano, el código hermogiano, el código teodosiano. Por último, hay que destacar que en Berito, la actual Beirut en Siria, se hizo la primera universidad de derecho. Es claro que el derecho romano es muy importante, desde la ley de las 12 tablas, y las mores maiorum aelius novum entre otros, un gran aprendizaje del derecho.